Un saludazo a la indiamenta de Nariño, Cauca, Putumayo y norte del Ecuador, y a la periodista Dianita López, que por sus ojos parece que es de origen vasco o vikingo, como dijo Petro en su discurso aquí en el barrio obrero. Título de la homilía de hoy: mucho HSPs. La pacatería de los medios tradicionales de comunicación nos impone el tema del día al que debemos referirnos. Hoy nos tocó el mucho HP, que le espetó el presidente de la República al presidente del Senado como una reafirmación de la separación. Le hace divorcio de poderes que durante muchos años habían permanecido amancebados. Esta expresión se volvió más importante que las contundentes pruebas que tienen contra la pared al expresidente Uribe, poniéndolo a puertas de la cárcel. Tampoco les importa que bajo el argumento de ser izquierdista, Trump cierre La Voz de América, la radio pública de los Estados Unidos, que se transmitía en 40 idiomas, y además amenace con quitarle el apoyo económico a la Universidad de Harvard, dizque por muy criticona, cuando esa es la esencia de toda universidad, salvo excepciones donde persiguen a los que votan en blanco. Hágame el favor, tía Martuchis, que hacía arrodillada ante el Papa Francisco. El asunto hubiera quedado tablas si Cepeda el malo le reposta a Petro diciendo: la tuya, grandísimo bámbaro. El HP es una expresión muy usual en los países del mundo, solo que el grado de afectación por parte del receptor depende de las condiciones de modo, tiempo y lugar, como dicen en la Procuraduría. Y depende del tono en que se diga. Al J.P. Hernández se la tienen velada en el Senado. La senadora Angélica Lozano, en una audiencia televisada, se desgranó a echar madrazos. El Benedetti es campeón. En el fútbol, el árbitro es el más HPado. En el billar y en otros juegos de azar, peor. No escatiman palabra, no obstante, quien esté cerca. Los jóvenes utilizan el marica como muletilla en todas sus conversaciones, sin que se sienta ofendido el contertulio. Hay presidentes que, si no han echado madrazos, han atropellado el idioma porque así lo querí, y hecho cosas que los hacen merecedores del mucho HP, como por ejemplo Núñez, padre putativo del transfugismo o voltearepismo, al pasarse del partido liberal al conservador. Otro chumado que frecuentaba casas de cita y bombardeó Marquetalia, dando origen a las FARC. Otro que incestuoso chumado bailó el polvorete en Ipiales y nos impuso el estado de sitio. Y otros se recuerdan por su tendencia rateril. En el alegato, los defensores a ultranza de Petro dirán que quiso decir HP, honorable parlamentario, hombre público, hijo putativo, hijo de puerca, hijo epónimo, hijo de puchica, hijo de madre, hijo de limber, hijo de lita, hijo del diablo o hijo de tantas. O simplemente se la voló, como decimos acá en Santa Bárbara, Guaitarilla. Lo que no admite discusión es que entre los políticos y gobernantes que son cortados con la misma tijera, hay unos que nacen, otros que se hacen y otros que son, no por culpa de sus mamitas, sino de sus actuaciones, porque son HPs, horsepower, del inglés, no por poderoso, sino por caballo.
Hágame el favor. El gran Jaime Garzón se lamentaba porque el país escandaliza por un putazo en la televisión y no por tanto niño en los semáforos pidiendo limosna. Mejor que hable la señorita Getial, que esa sí tiene un léxico heredado de su vecina la chocolatera que a nadie le negaba un madrazo. A nombre de las damas grises, dice la señorita Getial que pide a los purpurados elegir con urgencia al Papa porque el chiquito, la Liliana, están que se las pelan por quedarse con el papado y que con motivo de la crisis en el Churo están vendiendo sopa a la Vaticana, es decir, sin papa. Indignados los culirrotos del país porque una dama gris, pero bien gris, de la clase alta del Nogal, del Club de los Ricos de Bogotá, sacó rasgando como gato con agua hirviendo a un personaje con el cuento de que era de la indiamenta. Los nariñenses no nos sentimos aludidos porque Petro en su discurso en el Coliseo del Barrio Obrero nos dijo que éramos descendientes de los vikingos. Los de Guaitarilla sí que menos, porque somos descendientes de unos curas vascos. Para muestra el Chucho, alto, mono, con ojos verdes, claro que hay uno que otro de contrabando, chamuscado como tizón y feo como cuzungo. ¿Sí o no, primo? Buenas noticias para Colombia. Baja el desempleo al 9.6%, el menor desde el 2017. Bajan las tasas de interés al 9.25. Van a subir los sueldos de los empleados públicos otra vez en el 2025 y de una vez el 2026, con retroactivo a enero de este año. Juaz, juaz, como decimos acá en Ahumada. El 1 de mayo, o sea ayer, Petro no debió llevar al Senado la espada de Bolívar porque simboliza la guerra. Debió llevar el sombrero de Pizarro que simboliza la paz. O mejor, dejar que los congresistas escojan la espada o el chuta. Y además debió ir puesto o colocado la sotana de Camilo en señal de perdón. Así como está haciendo Uribe, que ya ordenó renunciar a la motosierra y no dar de baja a la gente. La politiquería hila tan fino que se enreda en sus espuelas. Con el apoyo de Roy, siendo embajador, el JON recupera con familiar, pero hubo una fuerte reacción cívica en contra de la nominada, quien finalmente decide no aceptar el cargo porque, según ella misma, estaría en conflicto de intereses porque reciencito se acordó que se había declarado insolvente para pagar un crédito con la misma entidad. En suma, ganó la decencia. Ahora les toca volver a barajar las cartas al presidente, ojo, señor Petro, a los empresarios y sindicatos que habían guardado silencio cómplice. De todas maneras, la Getial insiste en la no reelección de los congresistas de Nariño por ineptos, que solo saben lagartear, michicatear puestos, medrar de la burocracia nacional, departamental y municipal. Mientras partidos como el Comunista, la UP y el Polo se disuelven para integrarse al pacto histórico, los chiquitos, aún teniendo burocracia en el alto gobierno, dizque van a montar otro partido, también chiquito, dizque del movimiento comunal. Amanecerá y veremos, dijo el solista de la iglesia de San Juan. Dicen que prefieren ser cabeza de ratón chiquito antes que cola de león, que no es el Werner León, que está mansito. Mucho HP, dice la Getial. En una emisora se denunció que el nombramiento del nuevo director de Sedenar sería cuota compartido del poderosísimo Jeque Pastuso, el chiquito, en compañía de otro que está en jaque, el erizado, para favorecer el Senado del chiquito 2, quien va por su segunda chamuscada.
el GION estaría impulsando por debajo la revocatoria del mandato del alcalde de Huesaco por haberse entregado al gobernador que le está ayudando a arreglar las vías que Rojas no hizo. Así todo dice que quiere ser senador. Sor Teresa de Cumbal, ojo a este chisme de bueno, se ha hecho nombrar en la Comisión Accidental Minera. Ella sí sabe dónde duermen las tórtolas porque desde Corpo Teresa manejó el tema de licencias ambientales, por las cuales Corpo Cariño cobra multas que se convertían y se convierten en rentas propias de libre ejecución. Por ejemplo, para contratación a lo desguanetado. Ojo al parche, dice la Jetial, mostrando su diente de oro. En El Placer, aquí cerquita a Pasto, en medio de bultos de papa fueron incautados 70 frascos de queta. Ojo, el dueño se quedó como el Vaticano, sin papa. Los atentados y la destrucción de un laboratorio en Sandoná deben alertar a los pastusos que creen que todavía la guerra está lejos y es ajena. Gaitán dijo: nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos a estas oligarquías que nos ignoran y detestamos a esta gente que odia al pueblo. Cierro comillas. Felicitaciones a Nicolás y Escobar por los 300 kilómetros de caminos vecinales que van a arreglar en las zonas rurales de Pasto por más de 30,000 millones de pesos. Bien al Nico por ponerle cubiertas a los polideportivos y continuar con la construcción de las instalaciones de bienestar animal como servicio público. Bien por el gobernador que está construyendo el Puerto Azul en Tumaco con una gran inversión. Bien por la alcaldesa de Guaitarilla que no se deja arrinconar por los pasquines y el invierno. ¿A quién más cepillamos? A ver. Al pueblo que ha quemado más de 24 motos en este año. Entre vecinas. No te imaginas que mi esposo y yo hemos estado saliendo con el mismo hombre. En mi barrio, si te ven flaco es porque consumes drogas. Si te ven bien, vendes drogas. Y si no te ven, estás preso. Todo lo del pobre es robado. La Procuraduría va a empalar como a cuy a varios concejales por lo del billuco. Están en contra de la reforma porque sin EPS no hay a quien meter tutelas. Que cierren esa asamblea porque no sirve para taco y lo que cuesta es mucho. La edad solo es importante si eres queso o vino. Eso es todo por hoy. Nos pillamos el próximo viernes y Dios nos da vida, salud y algo de dinero porque no solo de pan vive el hombre. Aleluya.